Por otra parte, también muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí. Yo sé que hoy es un día difícil, aunque solo sea por cuestiones de tráfico, y por eso les agradezco especialmente que hayan sido capaces de llegar hasta aquí y, como me dice un amigo mío sentado allí, a pesar del título. Eso revela una cierta fe que tiene mérito. También quería decir antes de empezar que hoy es el 8 de marzo de 2018. Y yo quería decirles que las manifestaciones que se están sucediendo en Madrid, estoy completamente de acuerdo con ellas. Estoy de acuerdo con ellas no solo por el hecho de la injusticia que pueda significar, y estoy hablando del mundo académico, la poca presencia de la mujer en los medios académicos, sino más que por la injusticia, por lo que es un desperdicio intelectual importante. Cuando cerca de la mitad de la población intelectual de este país, y me temo que de muchos otros, se desperdicia de esta manera, nadie en su sano juicio lo hubiera hecho a la hora de programar, y sin embargo eso está ahí. Por eso, en ese sentido, yo creo que es bueno, y me gusta subrayar la fecha del día de hoy. Quiero decir modestamente que esta academia, en este momento está discutiendo unos nuevos estatutos, que previsiblemente se aprobarán, y que si se aprueban, harían subir la proporción de mujeres académicas en la academia del actual 9% a un 17%. No es que sea una cifra extraordinaria, pero, como muchos de ustedes son científicos, me permitirán que diga que, aunque no estuviéramos muy satisfechos con la función, estaríamos muy satisfechos con la derivada. Bueno, pasando ahora al asunto del nombre, déjenme que les presente un poco lo que sería un poco el resumen de mi charla de hoy. El primer apartado, como pongo ahí, son los llamados objetos quirales. Algunos de ustedes saben lo que significa quiral, pero de todas maneras yo se lo voy a recordar. Antes quería decirles que la simetría es un concepto muy importante en física que merecería quizás una charla separada, porque tiene muchísimas implicaciones en todas las ramas de la física, pero por recordarle a ustedes lo que significa en el lenguaje ordinario. Esta es una fotografía del Example o del Ensanche de Barcelona y tiene lo que yo llamaría o lo que se llamaría simetría de traslación. Es decir, ustedes toman una manzana del barrio este y la van pasando aquí, 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 aquí y obtienen el mismo resultado. Es decir, que hay una periodicidad de traslación. En este caso, el cuerpo humano, lo que hay no es esa periodicidad de traslación, sino una periodicidad de reflexión. La parte, si esto fuera un espejo, esta parte de aquí es el reflejo de la parte de aquí. He puesto externo porque internamente, como ustedes saben, no es así. No tenemos dos corazones, ni tenemos dos hígados, ni cosas por el estilo. Por lo tanto, es la simetría externa del cuerpo la que corresponde a esta reflexión. Pues bien, estos son ejemplos de simetría que ocurren en la vida ordinaria. También, incluso en la física muy avanzada, también hay conceptos de simetría muy importantes. Hoy me voy a dedicar a una simetría un poco especial, que es la simetría que se llama quiral, o más bien lo que se llama objetos quirales. Se define un objeto quiral, pues esta mano aquí, como un objeto que no puede superponerse a su reflexión en un plano, en un espejo como este. Es decir, ponemos una mano tal como esta, frente a un espejo, y el reflejo es este, y no podemos ponerla encima, como puede verse aquí, ¿no? Cuando eso ocurre, se dice que un objeto es quiral. Cuando no ocurre, se dice que el objeto es aquiral o que no es quiral. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, esta silla, si este es el espejo, es quiral porque el reflejo de la silla esta es este otro, y cuando yo llevo esta silla la puedo poner encima de esta sin lugar a dudas. Por contra, esta otra butaquita de niño de colegio no es quiral porque si esto es el espejo, la imagen de esta silla es esta otra, y es evidente que si esta la traigo aquí encima no se pone encima porque el sitio de escribir quedaría a la derecha en vez de a la izquierda. Por lo tanto, este objeto sería quiral y este sería aquiral, o sea, no sería quiral. Hay otra palabreja, y ya no va a haber más palabrejas, todavía va a haber otra, que se llaman enantiómeros. Suena un poco raro, bueno, algunos de ustedes saben griego, pero yo no. Y se le llama enantiómeros a cualquiera de las parejas de objetos quirales como esta. Se dice que este es el enantiómero de este o este es el enantiómero de este. Es una palabra, como tantas palabras. No tiene mayor misterio y la usaré a lo largo de esto, pero no hay que asustarse de las palabras.
Bueno, quería una pequeña aclaración, es que la definición ordinaria de quiralidad, esta que les he dicho antes de que un objeto no puede superponerse a su imagen especular, se refiere a objetos en 3 dimensiones. Hay que tener cuidado con eso. Cuando son en 2 dimensiones, que también ocurre, por ejemplo, en un plano, entonces la definición exige que los objetos y el espejo tienen que estar contenidos en un plano. Por ejemplo, aquí sería este el espejo, esta especie de 7, esta sería su imagen, y es evidente que esto, si me lo llevo aquí encima, no se pone aquí encima, pero está claro que el 8 sí. La imagen del 8 es esta, si el 8 me lo llevo aquí, claro que lo puedo poner encima. Por lo tanto, el 7 es quiral y el 8 es aquiral, o sea, no quiral. Esto que se lo ponía en el anuncio es una presunta imagen en un espejo de este señor. Pero si se fijan ustedes, yo creo que notarán que es una cosa un poco rara. Y yo les preguntaría, ¿ustedes creen que hay un espejo así? ¿Es esa la imagen de un espejo real? Si lo piensan, verán que no, esto es un montaje. Un espejo real nunca da esta imagen, daría por supuesto la imagen de la cara del señor. Esto claro es Magritte, y Magritte le podemos permitir que haga estas cosas y muchas más, porque para eso es un artista. Y además le gustaba muchísimo jugar con ideas de este tipo. Pero esto no sería una imagen real. Por tanto, aquí no se puede hablar de quiralidad porque no es la imagen de un espejo de verdad. Bueno, eso con relativo a la definición de objetos quirales. Ahora, déjenme que pase al siguiente punto, que es el de la química quiral, que es más importante. Este concepto de quiralidad, le he puesto sillas y les he puesto señores y cosas por el estilo, pero lo más interesante es cuando en vez de eso uno pone moléculas. Por ejemplo, esto es una molécula inventada, por cierto, creo, y este es el espejo, esta sería la molécula de verdad, aquí hay un cloro, un carbón, bromo, flúor, hidrógeno, y esta sea su imagen especular. Y es bastante claro que si esto lo traslado aquí no lo puedo poner encima. Si pongo el carbón encima del carbón, y aquí está el hidrógeno, es evidente que el flúor está a la derecha y aquí está a la izquierda, por lo tanto es evidente que no se puede poner encima. Por tanto, esa molécula es una molécula quiral. Es hipotética, pero es quiral. También a veces se dice que esa molécula tiene... He hablado con algunas personas y lo he mirado en el diccionario, la palabra inglesa handedness parece que se traduce por lateralidad. A mí no es que me guste esa traducción muchísimo, pero tampoco sé muy bien cómo mejorarla. Por tanto, déjenme que le diga, que lo traduzca en la palabra inglesa esta por lateralidad. Lo mismo da decir que la molécula es quiral que decir que la molécula tiene lateralidad. Son 2 maneras de expresar el mismo concepto. Esta es una molécula alanina, de la que hablaré un poquito más después. Tiene la gracia de ser el aminoácido más simple que es quiral. Hay un aminoácido todavía más sencillo que es la glicina, pero no es quiral. En cambio, la alanina es, insisto, el ácido nucleico, perdón, el ácido nucleico, el aminoácido, perdón, quiero decir, no ácido nucleico, el aminoácido más simple de todos. Ya ven que es quiral porque es evidente que si esto no lo puedo poner aquí encima, ¿no? Por tanto, es quiral. La notación habitual es la R y la S, que aparecerán varias veces a lo largo de esta charla. La R es destrógira y la S es levógira. Se puede definir, y seguro que lo pueden mirar hasta en el internet, pues con la mano y tal, pero no voy a entrar en esos detalles. Acepten que uno es destrógiro, otro es levógiro, que son nombres. La notación antigua, pero que todavía se usa mucho, en vez de R y S, empleaba D y L, D en vez de R y L en vez de S. Tampoco es exactamente idéntica una definición a otra, y eso da juego a que algunos colegas discutan mucho sobre cómo deben emplearse y demás, pero grosso modo yo creo que se puede identificar la S con la L y la D con la R. El punto es que hay 2 tipos distintos de molécula y que no pueden superponerse la una a la otra. Usted puede pensar que esto es una de esas cosas, ¿no? Una de esas casualidades o una de esas cosas raras que hacen los científicos, pero no es tan simple como eso. Hay otro ejemplo típico, que es la glucosa, que esa ya ustedes la conocen más porque toman azúcar, y también hay 2 glucosas, si se fijan, la fórmula química es la misma, excepto que este H, este OH están cambiados así, ¿no? Y el de abajo también. Por tanto, también son moléculas, esta molécula es quiral, y esto diríamos con el lenguaje de antes que son 2 enantiómeros de la glucosa, es decir, son 2 moléculas de glucosa, que una de ellas es el espejo o la imagen especular de la otra. Como les decía antes, no son meras
objetos para la diversión científica. Por ejemplo, si ustedes toman una naranja y la raspan, y ponen limadura, o sea, limadura, sí, no sé cómo se puede llamar, ralladura, gracias, ralladura de naranja, y ponen ahí al lado ralladura de limón, es evidente que aunque ustedes no vean, le pongan una cosa, ustedes huelen y sin duda dicen cuál es la naranja y cuál es el limón. Pues bien, la única diferencia entre los dos frutos es esta molécula, que en inglés se llama limonene, y supongo que en español se llama limonina, y que puede ser, fíjese que es la misma molécula, pero una de ellas es el espejo de la otra, es una molécula quiral, y estos son, con el lenguaje ese, los dos enantiómeros. Uno de los enantiómeros huele a naranja y el otro huele a limón. Solo esa pequeña diferencia hace una cosa tan fácilmente discernible como que uno huele a naranja y otro huele a limón. Ustedes pueden decir, bueno, bien, es divertido. Hay cosas que no son tan divertidas. Ustedes se acuerdan de la talidomida, eso no fue tan divertido. Y sin embargo, eso consistía en que el enantiómero ese de la talidomida, en aquel momento no se sabía, por supuesto, que tenía esos efectos, cuando se recetó fue mezclado con el otro enantiómero, con el S, con el R, y el S puede causar muy graves deformaciones, no solo puede causar, lo que causó, como saben muy bien, y por supuesto muchísimos problemas con las mujeres embarazadas y los embriones. Y eso ocurrió simplemente porque la molécula en cuestión, en vez de usarse la que se debía usar, que era el enantiómero R, se usó mezclada con el otro enantiómero. Por tanto, no son puras, vamos a decir, divertimento académico, sino que tiene consecuencias muy importantes. Eso ha hecho, naturalmente, que la industria farmacéutica desde ese momento se haya preocupado mucho de lo que podríamos llamar la pureza enantiomérica. Es decir, que a la hora de sintetizar molécula había que preguntarse no solo por su composición, no solo por su fórmula, sino también por su carácter quiral, si eran quiral de un tipo o era quiral del otro, porque los efectos podían ser muy distintos. Claro, si hubiera solo una molécula aislada, da igual que sea R que sea S, no es la misma molécula, pero en principio sus propiedades aisladas son las mismas. Pero cuando la pongo en contacto con otras ya no es lo mismo poner una R en contacto con una S que una R con otra R, y ahí es donde aparecen los problemas. Por eso, la industria farmacéutica, como digo, necesita ser capaz de aislar o separar uno de los componentes del otro. En general, en la vida o en el laboratorio lo que se tienen son mezclas de enantiómeros, no se tiene un enantiómero puro, es decir, no se tiene moléculas solo de esta clase ni solo de esta clase, lo que uno tiene es típicamente mezclas de una y de otra. Entonces se puede definir una cosa que se llama el exceso enantiomérico, que suena tremendo, pero que es una tontería, es la diferencia entre la proporción de una y la proporción de otra dividido por la suma, es el tanto por ciento. ¿Y cómo se mide ese exceso enantiomérico? Bueno, se puede medir de más de una manera, pero la manera clásica, que todavía se sigue utilizando, es con polarimetría, que consiste en una cosa tan sencilla como esta. El que no esté acostumbrado a este tipo de cosas no pasa nada. Todo lo que viene después se puede entender sin necesidad de entender esto en detalle. La luz es una onda electromagnética, que se supone aquí que se propaga a lo largo de esta dirección, y consiste en un campo eléctrico y un campo magnético que se propagan a lo largo del espacio. Bien, si la onda está polarizada, que se llama linealmente, quiere decir que la dirección de vibración del campo eléctrico es siempre la misma. La amplitud va cambiando, pero la dirección siempre es el plano S. Si no fuera lineal, si no fuera polarizada, lo que ocurriría es que la dirección del campo eléctrico podría estar en cualquier plano contenido aquí, es decir, que podría ser este de aquí, pero también podría ser este, o este, o este, o este, podría oscilar así, o oscilar así, siempre perpendicular, pero en cualquier plano de los infinitos que hay. Pues bien, para medir el exceso enantiomérico lo que se hace es, no importan los detalles, se toma una fuente de luz y lo que se hace es hacerla pasar por un dispositivo que lo que hace es polarizar esa luz y conseguir que solo oscile en esta dirección, por ejemplo, tal y como aparecería aquí, en esta dirección. Pues bien, lo que se sabe es que si esa luz polarizada se hace pasar a través de una sustancia, y esa sustancia tiene un exceso enantiomérico, es decir, por ejemplo, está formada por glucosa, azúcar, disuelta, pero donde hay las dos componentes, entonces ocurre que el plano de polarización gira,
y ese giro se mide. Es decir, que en lugar de estar ya oscilando así, pues a lo mejor se pone a oscilar así. Ese ángulo se mide y ese ángulo se puede obtener inmediatamente el exceso enantiomérico. Hay una fórmula que tiene que ver con la distancia recorrida, otras cosas que no importa, pero ese ángulo directamente da el exceso enantiomérico. Por tanto, hay una manera muy sencilla, con un aparato muy simple que está en los laboratorios de enseñanza de las facultades, y se puede medir entonces el exceso, como digo, enantiomérico. Por supuesto que si las dos sustancias están en la misma proporción, pues R es igual a S, R es la concentración para la derecha y S para la izquierda. Si están en la misma concentración, pues obviamente el exceso enantiomérico es cero. Eso se llama una mezcla racémica. Esta es la tercera palabra que decía antes. Enantiomérico, racémico, ya no hay más palabras raras. Racémico quiere decir que están mezcladas en la misma proporción, no quiere decir otra cosa. Por supuesto, si es enantiomorfo puro, es decir, de una lateralidad, pues por ejemplo, si R es igual a 1, es obvio que si R es 1 y S es 0, pues esto evidentemente da 1, y si es al revés, pues da menos 1. Y en general, si el valor del exceso enantiomérico es entre 0 y 1, o entre 0 y menos 1, es 0,23 o algo así, quiere decir que hay más de uno que de otro, pero que no es puro, están mezclados. Este es don Luis Pasteur, que ni es físico ni es químico, médico. Estas cosas pasan. Y Pasteur, en principio, ustedes lo asocian, por supuesto, a la rabia y al estudio de diversas enfermedades y de diversas, lo que llamaremos ahora probablemente virología o cosas por el estilo. Pero Pasteur fue un gran científico en todos los terrenos. Tiene ahora el famoso Instituto Pasteur en París, que seguramente por lo menos habrán pasado delante de él, y también incluso hay una estación de metro que tiene su nombre. Pasteur hizo 3 experimentos básicos, muy importantes. El primero que hizo fue tomar un cristal de cuarzo. Eso es un cristal de cuarzo. Esas son las caras. Vean ustedes que estos son 2 cristales de cuarzo y si se fijan bien, uno es el enantiómero de otro, este es el espejo de este es el espejo de esto y así. Por tanto, son 2 cristales que son enantiómero uno de otro. Uno de ellos es la reflexión del otro. Entonces, Pasteur hizo un experimento que, claro, en aquella época había que tener una paciencia tremenda. Él tomó un cristal de este tipo y lo empezó a machacar, hasta que se le hicieron cristalitos muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños. Entonces, hizo pasar la luz a través de esos cristalitos y lo que observó fue que el exceso enantiomérico era aproximadamente 1. Es decir, que efectivamente todos los cristalitos, polvo que salía de este, hacía girar el plano de la luz en un sentido. Es decir, eran moléculas de uno de los 2 tipos. Cuando lo hacía con este otro, sucedía exactamente lo contrario, giraba en el otro sentido y entonces era menos 1. En realidad lo que pasó al principio es que él lo que hizo fue tomar trozos de cuarzo de la mezcla y tuvo la paciencia de con unas pinzas empezar a separar los cristalitos de un tipo y de otro. Y bueno, eso es lo que se hacía en la época. Pero gracias a eso él fue capaz de entender esto. Y luego hizo un segundo experimento que fue impresionante, que fue, tomó una del polvo de este, por ejemplo, que había hecho girar la luz en un sentido, y lo disolvió en agua. Y hizo el experimento en la solución. Y el resultado, 0. Por alguna cosa misteriosa, los cristalitos aquellos que eran todos orientados en un sentido, cuando los ponía en solución, no daban ningún resultado. Y lo mismo pasaba con los otros. Hoy sabemos qué es lo que pasa. Hoy lo que sabemos es que el cuarzo es óxido de silicio. Y el óxido de silicio, la molécula no es quiral, pero el cristal sí. Es decir, es la manera de ordenar las moléculas dentro del cristal la que da el carácter de quiralidad. Pero una vez que lo disuelve y uno tiene las moléculas aisladas, como no son quirales, lo mismo le da para un lado que para otro. Por tanto, ahí Pasteur descubrió una cosa importante, que era que podía haber quiralidad asociada a la fase cristalina o quiralidad molecular, o mezcladas. Y el otro experimento que hizo, muy importante, es que hizo una solución de glucosa, pero de glucosa de una planta, no de glucosa sintetizada en el laboratorio, vamos a decir, por medios químicos. Por supuesto que las plantas también son químicas, pero es química de planta.
pues, solución de glucosa de planta y encontró un resultado importantísimo, que era que cuando la glucosa era de planta, el exceso enantiomérico era total. Es decir, que las moléculas eran todas de la misma lateralidad. A eso volveré dentro un poco porque es uno de los aspectos importantes de esto. Así que, pues, Pasteur, por una parte, vio que podía formarse un cristal a partir de moléculas no quirales y que en las moléculas quirales provenientes de seres vivos, en este caso de la glucosa de la planta, solo hay un enantiómero, nunca la mezcla. Mientras que si uno lo prepara en el laboratorio, por métodos químicos habituales, obtiene típicamente 50-50. Bien, he dicho antes que, como acabo de decir, si uno no toma ninguna precaución, normalmente obtiene, preparados en el laboratorio, mezclas enantioméricas, mezclas racémicas, es decir, con la misma proporción de un tipo de enantiómero y del otro. Pero es interesante, por ejemplo, para lo que he dicho antes de la industria química, conseguir excesos enantioméricos, es decir, que haya más de una que de otra. ¿Cómo se puede conseguir eso? Eso se puede conseguir de varias maneras. Yo le voy a poner un ejemplo donde, como dice aquel, se me ve el plumero, porque hay superficies por medio, pero hay otras maneras también de hacerlo. Pero una de las maneras es usar superficies sólidas. Es decir, que usando superficies sólidas es posible una mezcla que es racémica, el conseguir que predomine uno de los dos enantiómeros. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como digo aquí, es la relación entre superficie sólida y quiralidad molecular. ¿Y cómo podemos conseguir que una superficie sea quiral? Bueno, por ejemplo, esta es la imagen, esto está hecho, por supuesto, con un dibujo. Esto es lo que se suele llamar una dislocación en una superficie, y ya se ve que la línea de dislocación esta da lugar a que la superficie es como si fuera una hélice, como si fuera una escalera de caracol. Y ya se pueden ustedes hacer idea que esa superficie puede estar en ese sentido, pero también puede estar en el opuesto. Por tanto, es posible, incluso con una dislocación, conseguir que la superficie de una partícula tenga una orientación en un sentido o una orientación en sentido contrario. Si quisiera hablar más correctamente, en vez de orientación diría lateralidad, handedness. Esto es una imagen tomada en un microscopio electrónico de una superficie esto es del profesor Betz en la Universidad de Halle, cuando todavía era la DDR. Entonces, esto es la superficie de cloruro sódico, y esto lo que se ha hecho es evaporar pequeñas partículas de oro encima, y esas partículas decoran lo que podrían ser los escalones que hay en la superficie. Fíjense que se ven que hay escalones en un sentido, como una escalera de caracol, pero los hay también en sentido contrario, esta otra. Por tanto, eso quiere decir que una superficie, en general, puede tener zonas donde la lateralidad está en un sentido y zonas donde la lateralidad está en otro. Y se puede conseguir incluso, en una muestra macroscópica, que la lateralidad sea la misma. Eso se puede conseguir en una superficie con escalones. Fíjense, en esa superficie, la posición de los átomos es perfectamente simétrica, pero el hecho de que aparezcan escalones en la superficie, tales como esto, ya introduce la lateralidad famosa. Pues bien, lo que se ha observado es que si yo sobre una superficie que tiene esta lateralidad, es decir, que la superficie es quiral, deposito moléculas que son aquirales, puedo conseguir que las moléculas se conviertan, una mezcla racémica, perdón, puede conseguir que exista un exceso enantiomérico, es decir, que la superficie puede inducir a las moléculas a que se orienten preferentemente en un sentido o en otro. Aquí a título de ejemplo les doy un resultado sin entrar en mucho detalle. Estos son resultados de Hazen y otros en Washington, y esto lo que hace es tomar una superficie de calcita, aquí está la quiralidad del sustrato, y, como les decía antes, como les había enseñado antes, puede ser de un tipo o de otro. La superficie puede ser de este enantiómero o de este de aquí. Entonces, en este experimento hay una serie de superficies R que tienen el enantiómero de un lado y el L que lo tiene del contrario. Y entonces lo que hace es estudiar, ponen encima moléculas de ácido aspartico y lo que hacen es estudiar si hay exceso enantiomérico, es decir, si hay más moléculas orientadas D o orientadas L en lo que pone encima, para ver si lo que hay debajo orienta lo que hay encima. Los amarillos son, para que lo vean más fácil, donde está la zona amarilla es cuando el sustrato es a la derecha. Pues vean ustedes que el sustrato a la derecha predomina que la molécula también esté orientada hacia la derecha, es decir, que D partido por L sea mayor de 1. Por el contrario, si el sustrato está a la izquierda, pues predomina hacia la izquierda. Es decir, que
hay evidencia de que la superficie, la quiralidad de la superficie, puede influir en la quiralidad de la molécula absorbida. Por tanto, tenemos una manera de conseguir que en vez de tener mezclas racémicas, tengamos mezclas de dos enantioméricos que pueden ser útiles, pues, glucosas o lo que quiera que sea, simplemente modificando las superficies sobre las que están absorbidas. Hay otros posibles efectos de las superficies, aquí les pongo otro ejemplo, es la polimerización de aminoácidos. Hay un aminoácido sencillo, la alanina, que les dije antes, y no hace falta que entre, para el que lo conozca bien y para el que no. Lo único que hay que darse cuenta es que esta cosa R, que es CH3, puede estar a este lado o a este lado, y esos son los dos enantiómeros. Entonces, una pregunta razonable que uno puede hacerse es si cuando se polimeriza la alanina, es decir, cuando esta molécula se junta con otra para dar ya una molécula doble, este es el camino para formar las proteínas, si hace falta que las dos alaninas sean de la misma quiralidad, o si es posible tener quiralidad de un tipo y quiralidad de otro. Esto es una pregunta no muy bien contestada todavía y donde estamos tratando de hacer alguna contribución. Bien, déjeme que pase ahora al tercer punto, que es, tercero y cuarto tienen una característica en común, que es esa cosa que tiene la ciencia de que muchas veces lo que se va a decir plantea más preguntas que respuestas. Esto es un ejemplo de dos áreas donde hay más preguntas que respuestas. Las respuestas son pocas y no necesariamente muy bien, vamos a decir, consensuadas. ¿Qué quiere decir esto de la quiralidad de los seres vivos? Ya lo he dicho un poco antes cuando me referí a Pasteur, que cuando uno analiza, por ejemplo, los ácidos nucleicos, que son, como saben muy bien, uno de los soportes de la vida, en el sentido de que son los elementos replicativos del genoma, o estudia proteínas, que también son la otra componente importante de la vida, resulta que los seres vivos, en vez de ser de un tipo o de otro, de L o de D, solo hay uno de los dos tipos. En particular, todas las azúcares son tipo D, y por tanto, la azúcar pentosa de los ácidos nucleicos también, y en cambio los aminoácidos son todos L. ¿Por qué es eso? Bueno, lo primero que digo, y ya lo digo desde ahora, es que realmente no se sabe muy bien por qué, aunque, bueno, hay mucha especulación. De modo que en la Tierra todos los azúcares son R y todos los aminoácidos son S. ¿Por qué es eso así? ¿Por qué no hay 50-50, que es lo que uno esperaría? Una primera pregunta es, bueno, ¿eso solo ocurre en la Tierra o ocurre también por ahí? Hay un famoso meteorito, que era el meteorito de Murchison, que cayó en Australia, allá en el 69, que tenía casi 100 kilos, por supuesto se partió en trozos y lo analizaron. Tengo que decir que, según dicen los expertos, es muy difícil hacer análisis de estos meteoritos sin introducir contaminación por parte de los científicos terrestres que lo examinan. Siempre se dice que basta que yo toque uno de esos frasquitos o uno de esos receptáculos de vidrio y dejo una huella ahí para, bueno, me aparece ahí todos los aminoácidos de este mundo y cualquier otra cosa. Claro, la gente no pone los dedos ahí en el meteorito, pero bueno, hay que tener cuidado con los experimentos. Pero bueno, suponiendo que se haya hecho bien, parece que hay un exceso ligero de aminoácidos tipo S, exactamente igual que en la Tierra, pero es verdad que el exceso es muy ligero y por tanto incluso hay gente que discute si ese resultado es completamente fiable o no. Si fuera fiable, quiere decir que en el espacio exterior los aminoácidos son predominantemente de un tipo comparable a lo que predomina, no, a lo que prácticamente domina, no, ahí no predomina, domina en la Tierra. Por supuesto, ni que decir tiene que una de las cosas más importantes que podía ocurrir en este tipo de investigación o de ciencia era encontrar vida en otro sitio que no tuviera el mismo origen que la de la Tierra. Por ejemplo, en uno de los satélites de Saturno, por decir un ejemplo. Sería magnífico ver si, por ejemplo, suponiendo que los elementos fueran las mismas proteínas y los mismos ácidos nucleicos, ver, por ejemplo, si tenían la misma lateralidad que la Tierra o no. Por tanto, solo eso ya sería un resultado extraordinario, pero yo creo que todavía eso no se ha logrado. Bueno, no es que lo crea, es que es así. ¿Qué teorías hay para explicar la simetría biológica esta, el por qué? Mientras que en el laboratorio uno obtiene 50-50, la vida solo obtiene un enantiómero. Bueno, hay teorías distintas.
Pero déjeme, en vez de ir muy sistemático, déjeme que le hable de primero de amplificación y luego de teorías deterministas, muy brevemente. La amplificación quiere decir lo siguiente. La amplificación quiere decir que si yo, en una mezcla de dos enantiómeros, inicialmente tengo un pequeño desequilibrio, que puede ser tan pequeño como del 51 al 49%, existen mecanismos que amplifican ese desequilibrio y consiguen que si uno empieza con 51 y 49, al cabo del tiempo, pues acabe teniendo 99 y 1. Es decir, que hay mecanismos de amplificación. Hay varios mecanismos de amplificación. Hay uno propuesto, fíjense, en el año 53. Frank es un famoso físico inglés. Algunos de ustedes lo conocen por la famosa teoría de Barton, Cabrera y Frank del crecimiento cristalino. Era profesor de la Universidad de Bristol. Bueno, puesto de una manera muy sencilla, quiere decir que si yo parto con 5 aminoácidos, 3L y 2Ds, aquí estoy usando la notación anticuada L y D en vez de R y S, pero es lo mismo, lo que proponía era que tiene que ocurrir que haya un mecanismo que cuando se encuentra una L y una D se cancelen. Si eso ocurre así, entonces inmediatamente ya se ve la amplificación, porque claro, aquí inicialmente tenía 3 y 2. Si este se cancela, quedan estos 3. Este se reproducen y estos 2 dan 4, 1, 2, 3 y 4, y este da 2, 1 y 2. Si luego un D con un L se cancela, quedan 3 de este, que luego dan 6, y 1 de este, que dan 2, y así. Y a la cuarta generación, pues ya tengo 4 y 3, 7, 10 de estos y 2 de estos. Es decir, que el exceso enantiomérico va pasando de 0,2 a 0,66. Solo tiene que haber un mecanismo, que es este de aquí, de aniquilación de enantiómeros, de aniquilación de la quiralidad de enantiómeros de distintos signos. Desde entonces se han intentado buscar, y se han encontrado en algún caso, mecanismos químicos. Hay un químico de Tokio, llamado Shoei, que bueno, ha puesto de manifiesto que hay reacciones química orgánica que pueden tener esta característica de amplificación. También les quiero citar una persona que no sé si lo conocen. Esta es la Universidad Complutense de Madrid, y Cristóbal Viedma no está ni en física, ni en química, ni en medicina, está en la Facultad de Geología. Y este publicó un famoso artículo en Physical Review Letters hace unos años, que parecía, yo la primera vez que lo oí, a mí me parecía alquimia, absolutamente. Porque esencialmente lo que decía era que él tomaba una solución de cristales de clorato potásico, era, me parece. ¿Clorato? Bueno, de una sustancia era clorato potásico. Lo disolvía en agua, eran pequeños cristalitos que se disolvían, y entonces lo que hacía era mover la solución. Y si pasaba así, y empezaba con un exceso enantiomérico del 51%, pues eso seguía lo mismo. Pero si metía unas bolitas de algo duro, por ejemplo, cuarzo o diamante, y agitaba, pero con las bolitas rompían los pequeños cristalitos, y entonces al cabo del tiempo iba enriqueciendo enantioméricamente hasta que llegaba casi al 100%. Este resultado, al principio no se lo creyeron mucho. A mí me contó él personalmente, bueno, que publicar este artículo con los referees pues fue un dolor de cabeza porque, bueno, no se lo creían, vamos. Y bueno, pero finalmente se publicó, y ahora esto se conoce con el nombre del efecto Viedma, o el mecanismo de ripening, de nucleación de Viedma. Estos son mecanismos de amplificación, insisto, que parten del 51% y llegan al 100%, prácticamente. Y también en sentido contrario, si empiezas con el 51% del otro enantiómero, pues también hace esto. Por un mecanismo tan sencillo y tan simple como ese. Y luego, pero claro, la pregunta es, bueno, ¿y dónde empieza? ¿Por qué se produce esa variación inicial entre las concentraciones de un tipo y de otro? Y ahí ya es donde entramos en un terreno muy especulativo. Es decir, ¿cómo se puede generar un desequilibrio inicial? Si todo es simétrico en la Tierra, o incluso en el universo, como decía que suena el Padre Nuestro, así en la Tierra como en el cielo, ¿verdad? ¿Qué mecanismo es el que puede, de alguna manera, crear sistemáticamente un pequeño desequilibrio, que luego se puede amplificar, pero ese desequilibrio inicial? Bueno, hay estos puntos, quiere decir que hay más modelos. Hay algunos, tales como este, voy a poner solo para que vean un poco el grado de sofisticación.
Una es la luz que se llama polarizada circularmente. La luz polarizada circularmente, recuerden que antes la luz estaba polarizada linealmente, siempre tenía la misma dirección en el campo eléctrico. Aquí no, aquí el campo eléctrico va barriendo una circunferencia, por eso se llama polarizada circularmente. Pero fíjense que puede haber también luz a derechas y también puede haber luz a izquierda. Imaginen que eso en vez de hacer así lo hiciera al revés. Pues bien, se ha visto que cuando yo someto un proceso de generación de moléculas quirales, ciertas moléculas quirales, a luz polarizada D o polarizada L, a un lado para otro, se crean predominantemente moléculas enantiómeras de un tipo o de otro. Y eso es un resultado importante. Pero claro, ustedes pueden decir, bueno, está bien, si la luz circular a la derecha crea moléculas de tipo D y las otras crean moléculas de tipo L, eso está muy bien, pero ¿por qué hay más luz polarizada a derechas que a izquierda? Sí, bueno, en principio los mecanismos que generan luz polarizada son tan buenos para la derecha como para la izquierda. ¿Qué es lo que rompe la simetría? Bueno, este es un artículo de unos astrónomos que se publicó en el año 98, y esto es la nebulosa de Orión en el microondas, pero lo que es importante, ¿esto qué son? Son imágenes del núcleo de la nebulosa esta de Orión, que es muy conocida, por cierto, y esto lo que se ha hecho es, en vez de hacer la imagen simplemente que haría un astrónomo corriente de ver la imagen de la nebulosa, lo que se hace es medir la imagen de luz polarizada. Resulta que la luz que emite la nebulosa está polarizada y se puede analizar desde la Tierra si está a derechas o a izquierda, o si es una mezcla pero predomina una de las dos. Aquí se ve, en esta escala, que cuando es blanco es cuando más hay de una que de otra, y cuando está azul o así, que es toda la zona esta de aquí, pues prácticamente es lo mismo que una de otra. Pero fíjese que hay zonas, como esta, donde la luz está muy polarizada, es decir, que la luz que viene de esa zona de la nebulosa sería muy predominantemente de un tipo o del otro. Claro, si esa luz se encuentra un caldo de cultivo apropiado, evidentemente generaría moléculas de una cierta quiralidad y no de la otra. Claro, está por ver si eso en la superficie de la Tierra ocurre directamente o es porque viene un meteorito creado no se sabe dónde y que ese meteorito hubiera podido recibir esa información de una galaxia o de una nebulosa lejana. Pero esto es un ejemplo de cómo hay zonas en el universo donde existe radiación polarizada predominantemente de un signo. Entonces hay gente que especula sobre que eso, hace 3.500 millones de años, 4.000 o los que sea, pudo generar moléculas orientadas preferentemente sobre la Tierra. Ya ven que no es una especulación sencilla, ni es una especulación fácil de comprobar. Este es otro ejemplo, que es un campo magnético, es un experimento también, hace unos años, donde simplemente uno toma una luz que no está polarizada y aquí tiene una solución de moléculas quirales de un tipo o de otro. Aquí en este caso se supone que son todas de un mismo tipo. Y entonces lo que se observa es que si yo coloco un campo magnético B en esta dirección o la coloco en la antiparalela, la absorción es distinta. Es decir, que las moléculas polarizadas en un sentido y en otro absorben la luz de distinta manera según esté la dirección del campo magnético. Bueno, otra vez hay que suponer, para que eso sea viable, que cuando comenzó la vida, pues había campos magnéticos muy fuertes orientados de una cierta manera. Uno podría decir, bueno, podría ser el campo magnético terrestre, que todo el mundo sabe que está orientado de una determinada manera. Pero es verdad que ese campo magnético terrestre también se sabe que ha oscilado con el tiempo y también se sabe que, como lo importante es la dirección relativa o el sentido relativo de la luz con el campo magnético, es verdad que el campo magnético siempre está así, pero haría falta que el sentido de la luz fuera siempre el mismo y eso tampoco es evidente. Por lo tanto, son todos mecanismos plausibles, pero que, por decirlo de alguna manera, aunque están en la literatura y demás, no están completamente, ni muchísimo menos, probados. Bueno, ya para terminar, déjenme que les diga tres cosas de estas. Déjenme que les cuente una cosa de Weisskopf, que era un director del CERN, un físico muy famoso, que su hijo era físico y
y entonces tuvo que dar su primer seminario en un sitio conocido, digamos. Y antes de eso fue a ver a su padre y le dijo, hombre, papá, ¿qué crees? ¿Qué consejo me das para eso? Me dije, mira, hijo, cuando ves un seminario en un sitio como este, es muy importante que lo dividas en 3 partes. Un tercio de lo que hables lo debe poder entender todo el mundo, porque así se irán contentos. Dice, un tercio lo tienen que entender tus colegas, personas más o menos especializadas en eso, que verán que hay un avance importante. Dice, y un tercio que no lo entienda nadie, porque si no te desprestigias. Bueno, voy a intentar desprestigiarme un poco, pero muy poco. Bueno, este es el título que mi amigo decía, claro, que era bastante repelente, por decirlo de alguna manera. Por eso decía yo al principio que les agradecía que estuvieran aquí, a pesar de que se llamara esta conferencia con ese nombre. Porque la palabra quiralidad, bueno, ya la hemos visto en bastantes ejemplos, yo creo que más o menos han hecho una idea de lo que quiere decir, pero electrones polarizados, eso es una cosa un poquito más delicada. Pero déjame que les diga, porque no es tampoco tan difícil. A ver, un electrón, en la imagen clásica tradicional, uno lo que le asocia es esta, aparte de la carga, todo el mundo sabe que un electrón está cargado, pero tiene esta otra propiedad que se llama el spin. Spin en inglés, como todo el mundo sabe, quiere decir dar vueltas, y eso inicialmente se suponía que era porque el electrón, aparte de que se moviera donde se movía, daba vueltas sobre sí mismo. Hoy día se sabe que eso no es más que una imagen que puede ser cómoda para imaginar cosas, pero que no corresponde a la realidad, pero da igual. Uno puede seguir pensando en que hay una rotación del electrón, el electrón da vueltas así, y esta flecha lo que indica es el sentido de la rotación, si la flecha es para arriba hace así, y si la flecha hacia abajo hace así. Por tanto, en cierta manera podemos decir que el spin tiene una lateralidad. Y hay estados de spin que se llaman, uno es el spin que se llama up y down por el inglés, no se dice para arriba y para abajo, se dice up y down, pues bueno. Y esto corresponde al hecho de que si hay un campo magnético, el spin solo se puede poner o paralelo al campo o antiparalelo al campo. Y estos son los 2 estados de spin. Muy bien, eso es una propiedad atómica muy conocida. Estudiar bien el spin es un problema delicado. Por supuesto, el spin es una propiedad típicamente cuántica. Un átomo clásico no tiene sentido hablar de spin, pero es una cosa bien conocida. Pues bien, lo que yo quería llamarles la atención, ahora también esta palabra la habrán visto mucho, ahora está muy de moda hablar de la espintrónica. ¿Qué quiere decir eso? Electrónica se sabe muy bien lo que es. La electrónica quiere decir que yo tengo un circuito en mi ordenador o tengo un circuito por donde se mueven los electrones. Y la electrónica es conducir esos electrones por mi ordenador o por la radio o por la televisión, lo que quiera que sea. ¿Qué quiere decir espintrónica? Que yo también voy a mover los electrones, pero en vez de mover su carga, lo que voy a mover es su spin. Eso es más difícil de imaginar, pero eso ocurre y ahora está de supermoda. La espintrónica, tengo colegas muy expertos en espintrónica, que es probablemente una de las puntos de avance de la física en los próximos años. ¿Qué es un haz de electrones polarizados en spin? Pues lo mismo que la luz, cuando no están polarizados, quiere decir que el spin de cada electrón apunta como quiere. Es decir, ¿cómo puedo conseguir un haz de electrones no polarizados? Pues una bombilla, el filamento de la bombilla salen electrones, es el llamado efecto termoiónico. Y salen electrones no polarizados en general, cada uno con su spin como le da la gana. Yo puedo conseguir que esos spines estén paralelos, y entonces digo que el haz de electrones está polarizado por similitud a lo que antes les enseñé en el caso de las ondas. Cuando el campo eléctrico siempre estaba en la misma dirección, decía onda polarizada. Aquí digo haz de spines polarizado. Muy bien. ¿Cómo puedo conseguir ese haz de spines polarizado? Bueno, hay distintas maneras, pero una cómoda es usar lo que se llama un sólido ferromagnético. Aquí están las bandas que tanto le gusta a mi amigo Salcedo, famosa teoría de bandas. Bien, aquí, bueno, esto simplemente hace falta los detalles. Aquí está el nivel de Fermi. Yo no puedo hablar un día de nada si no sale Fermi, ¿no? Porque eso es una de mis debilidades, ¿no? Aquí lo único que quiere decir es que en un sólido que no está imanado, oro por ejemplo, el número de electrones con el spin para arriba y con el spin para abajo es el mismo. Pero si yo coloco un campo magnético, por ejemplo interno, porque el hierro es un imán, o el níquel es un imán, o el cobalto es un imán, entonces resulta que los spines en una dirección tienen más energía, perdón, estos de aquí, que los spines en la otra dirección. Entonces la banda de spines para arriba y spines para abajo se
desplaza de esta manera, y entonces si yo por algún procedimiento, por ejemplo, en fotoemisión, yo mando luz y arranco electrones, bueno, estos son los estados ocupados, los que están por debajo del nivel de Fermi. Pues está claro que aquí el número de estados ocupados con el spin para arriba y con el spin para abajo es el mismo, pero aquí no, aquí el número de estados ocupados con el spin para abajo es mucho más que el spin para arriba, porque el spin para arriba están casi todos vacíos. Por lo tanto, si yo tengo un material ferromagnético y hago fotoemisión, en principio tendría electrones parcialmente polarizados, con más spin para acá que para acá. Bien. Eso se hace en la práctica y es una de las maneras de conseguir haces de spines polarizados. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿hay alguna relación entre la polarización de un haz electrónico, como esta que he dicho, y la quiralidad de una molécula? A priori no parecen cosas parecidas, parecen cosas distintas. Pero resulta que se ha visto que esto puede tener una relación. Este experimento reciente, se llama el CIS, es el siguiente. Se toma un sustrato de oro. Fíjense que en el oro, como decíamos, el número de spines por debajo del nivel de Fermi, es decir, niveles ocupados, apuntando hacia arriba, hacia abajo, es el mismo. Entonces, si yo pongo un sustrato de oro y mando luz, voy a sacar electrones con el spin para arriba y con el spin para abajo en la misma proporción. Eso es lo que intenta verse aquí, no se ve muy bien, son los verdes para un lado y los rojos para abajo. Sale lo mismo de uno y otro. Entonces el experimento, bonito de Göhler y colaboradores, es poner una capa de DNA, de ácido o ADN, si prefieren decirlo así, encima del oro. Y entonces lo que se ve, si esto se ha puesto encima del oro, y mando la luz, los electrones que salen atraviesan la capa de oro. Y lo que se observa es que al pasar después, la capa de oro, no, perdón, la capa de DNA, cuando salen del DNA, entonces estos electrones están polarizados parcialmente. Es decir, hay muchos más con el spin para abajo, como se ve aquí, que con el spin para arriba. Este experimento, este efecto, se llama CIS, dice entonces que el spin de los electrones interactúa de alguna manera con la quiralidad de la molécula. Ese de alguna manera da lugar a muchos modelos teóricos, ninguno de los cuales yo diría que está completamente aceptado en este momento, y acaba dando lugar a un haz de electrones parcialmente polarizados. Aquí en el laboratorio de INDEA, con Miguel Ángel Niño, sobre todo, y colaboradores, hicieron un experimento de este tipo también, donde modificaron la dirección del campo magnético y de los electrones que se veían. Y lo que se veía, por ejemplo aquí, es que todos los electrones, cuando el campo magnético era paralelo a la superficie y se estaba midiendo aquí el spin de los electrones, era lo mismo, se tomaba bueno, en ese caso el sustrato era magnético, pero eso no hace demasiado al caso, eso es lo que da lugar a esto de aquí, pero se ponía la capa de moléculas, que en este caso no era DNA, era una molécula orgánica, pero no era DNA, pero era una molécula quiral. En este caso era RR y en este caso SS. Pues ya ven que cuando ponía moléculas RR salía hacia abajo el spin, cuando ponía moléculas SS el spin salía hacia arriba. Pero lo que es curioso es que en un caso salía paralelo a la superficie y en el otro lado salía perpendicular a la superficie. Eso, que yo sepa, y uno de los autores está ahí aquí, no está del todo claro, aunque se ha especulado y ellos han especulado si eso podría estar debido a que las moléculas, como saben muchos, no están orientadas de la misma manera cuando son de una quiralidad de otra. En un caso pueden estar más paralelas a la superficie, en otro caso pueden estar más inclinadas. Pero, como digo, bueno, eso es todavía discutible. Muy bien. Y eso plantea una pregunta, de esas que le decía antes, que no tiene respuesta de momento. Es, si al cruzar una molécula, por ejemplo, en este caso que les he mostrado, en un caso eran ácidos nucleicos, bueno, ácidos nucleicos de RNA, sí, ácido nucleico, y en otro caso una molécula orgánica, en un aminoácido seguramente sucede lo mismo, es cuando pasan los electrones no polarizados por las moléculas quirales, resulta que producen un exceso enantiomérico. La pregunta es, ¿y en la contraria será también verdad? ¿Será verdad que si yo mando electrones polarizados en una mezcla que en principio es 50-50, eso produce un exceso enantiomérico? Eso no sabemos.
Pero ese podría ser también un mecanismo si uno supone que en el universo inicial, cuando estaba la Tierra, podía haber un exceso de electrones polarizados con un determinado spin. Parece que hay modelos, también tampoco completamente aceptados, donde existieran esos electrones polarizados. Y si se pudiera demostrar esto, que esto es un experimento factible, que tal vez se lleve a cabo allá, pues podría constituir una vía más para justificar el exceso enantiomérico inicial en el universo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. A modo de conclusiones, déjenme que les recuerde 3 cosas, por lo menos para que les quede en la cabeza 3 cosas. Uno es, bueno, que las superficies pueden jugar un papel muy importante en el control de la quiralidad en el laboratorio. Este es un punto importante, que se han empezado a hacer experimentos, les he mostrado algún resultado, pero donde yo creo que cabe todavía muchísimo más que aprender. Por ejemplo, se han hecho experimentos sobre todo en superficies metálicas y tenemos bastante, sin evidencia, tenemos bastante información que parece que las superficies más eficaces para eso podrían no ser las metálicas, sino óxidos o sulfuros. Y entonces esos experimentos no se han hecho todavía, pero probablemente merece la pena hacerse. Pero en cualquier caso, las superficies pueden controlar la quiralidad. El segundo es lo que le decía, que es un ejemplo de cosas que no conocemos bien. El origen de la simetría biológica de la Tierra, por qué en la Tierra todos los aminoácidos son L y todos los azúcares, incluidos las pentosas de los ácidos nucleicos, son D, pues es un problema abierto. Hay todavía distintos modelos, pero ninguno ha sido aceptado absolutamente. Y luego, finalmente, hay esta relación tan interesante y tan, como dirían los ingleses, intriguing, entre quiralidad de moléculas y polarización de espines electrónicos. Ese es un resultado novedoso, que, como digo, ya hay personas que han hecho modelos en ese sentido, pero que todavía ahí se requiere una explicación detallada que pueda convencer y que pueda ser aceptada por todo el mundo. Aquí se acabó.